Vamos a ver lo del algoritmo de las capas, vamos. Aquí tenía unas cosas aquí. A ver si lo puedo hacer más a esta cosa. No sé cómo borrar. Entonces, nosotros tenemos este cubo, vamos. No sé cómo hacer para borrar. Nosotros vamos a tener este cubo que va a representar. El cubo va a tener 8 niveles, que va a ir de 0 a 7. Entonces, vas a tener, y va a tener 8 capas. Van a haber varias capas acá, y cada capa va a representar un nivel. Entonces, ahora el problema que tenemos acá es, primero, nosotros tenemos límites. Podemos el límite en Z, el límite en X, el límite en Y. Entonces, el primer límite que vamos a afrontar al momento de graficar o de pasar la función 3D es los límites en Z. ¿Qué vamos a hacer con los límites en Z? Entonces, mira. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar. Ay, Dios, no se puede crecer esto, ¿verdad? Va. ¿Será que no se puede borrar de otra forma? Vamos a ver. Va. Vamos a ver. Va. No sé qué onda, pero vamos a borrar así a lo hardcore. ¿Va? Entonces vamos a... vamos a ver, creo que sí se puede. Ahí estamos. Ahora, color 1, color 2. Va. Entonces, ahora, ¿cómo borro esto? Va, ahí estamos. Va, ahí está, ya borramos. Va. Entonces. Ay, Dios mío. Tenemos el cubito. Y el cubito va a tener de 0 a 7 niveles. Entonces, imagínate, supongamos que a nosotros nos dan de menos 10 a 10. Nos dan un límite de menos 10 a 10 en Z. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a agarrar. En el nivel 0 le vamos a asignar menos 10. Y en el nivel 7 más 10, por decirlo así. Pero ¿qué pasa con todos estos valores intermedios? Necesitamos una forma de escalarlo. Porque si nos piden menos 100 a 100, entonces necesitamos escalarlo. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña fórmula. Vamos a agarrar el límite inferior por la posición del nivel, por el límite inferior más el nivel por el tamaño dividido 7. 7 es una constante, ya que vamos a tener niveles de 0 a 7. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Supongamos que todas estas son capas y a cada capa lo que tenemos que hacer es bajar de 3 variables a 2 variables. Entonces vamos a tener X, Y, Z, pero en una capa vamos a reemplazar Z. Entonces, para el nivel 0 vamos a asignarle menos 10, que Z va a ser igual a menos 10. Pero ¿qué pasa? Para el nivel 1, para la capa 1, Z va a ser igual a menos 7.1. Lo que está acá es solo la formulita aplicada, ¿verdad? El límite inferior más la posición, el nivel de la capa, el tamaño que sería de menos 10 a 10, hay 20, que ese sería el tamaño, dividido 7 niveles. 7. Entonces, lo que vamos a hacer es que para cada nivel, vamos a hacer como lo que hacíamos en Inter 2, que teníamos una curva así y lo partíamos. Imagínate que esas son de 3 niveles. Entonces aquí vamos a tener la capa 0, la capa 1. Entonces, eso, al momento de
de graficarlo nos tiene que dar una forma en 3 dimensiones. No exacta, porque al final lo que tenemos es un cubo de 8 por 8, entonces no nos va a quedar exactamente así bien bonita, menos que la función lo permita, ¿no? Entonces, ya que tenemos esta función de x y y, lo que nos quedaría es despejar para z. Esta es una fórmula de una esfera de radio, vamos a ponerle radio 3. Entonces, al momento de despejar esta función nos quedaría algo tal como que f de x, vamos a ver, f de x va a ser igual a más menos la raíz sqrt, la raíz de 9 menos x al cuadrado. Entonces, al despejarnos nos quedaría algo así. Entonces, nosotros, para, para esta capa en sí, ya tenemos una función en x y y, z. Bueno, aquí no, aquí suponiendo que z nos quede menos 10, despejaríamos para y nos quedaría una función en términos de x. Aquí, dependiendo cómo sea, nos va a quedar un más no sé qué, una constante y lo que sea. Entonces, en este caso, yo voy a suponer que nos quedó así, aunque si evaluamos esto acá y lo despejamos, nos va a quedar esa función. Pero el chiste es que nos va a quedar una función en 2D. ¿Qué vamos a hacer con el 2D? Se repite lo mismo. Teníamos esta ecuación y sustituíamos en z, escalábamos de menos 10 a 10. Y ahora lo que vamos a hacer es escalar en x y escalar en y y escalar en x. Para esta función y tenemos un dominio de menos 3 a 3 y un rango de menos 3 a 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. De menos 3 le va a pertenecer a la fila 0, a la fila 0 o a la fila 1, eso ya depende cómo lo organices, pero de menos 3 y la fila 7 va a ser menos de 3. Entonces, suponete que yo aquí le cambio menos 4 y 4. En X, si te das cuenta, escaló, hizo la escala. Ahora la columna 0 le pertenece a menos 4 en X, la columna menos 2.86 y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A la hora que yo grafique, que yo venga y agarre f de x de menos 3, f de x en menos 3, así, f de menos 3, a mí me va a quedar, vamos a hacerlo así, menos 3, menos 2.14, ahora de menos 1.29, nos va a quedar algo tal que así, bueno, dejémoslo así. Si yo me toca graficar en menos 3, me va a dar que f de menos 3 es igual a 0. Entonces yo diría, bueno, entonces si x es igual a menos 3, y es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Que en mi escala yo no tengo 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Comparar 0. ¿Qué está más lejos? 0 de menos 3. ¿Qué está más? ¿Qué tanta diferencia hay? 3 está, ¿qué está más cerca? ¿De 0 a 3 o 0 a 2.14? Va, entonces 2.14 está más cerca de 0. Entonces posicionamos este. Va, pero ¿qué está más cerca? 1.29 de 0 o 2.14 de 0. Pero sabemos que 1.29 está más cerca de 0. Entonces, lo mismo.
¿qué está más cerca de 0? ¿0.43 o 0.21? Va, entonces está más cerca que 0.43 está más cerca que 0. Pero ¿qué pasa? 0 está más cerca de 0.43 que de menos 0.43. Esto nos va a decir que los dos están igual de cerca. Entonces, yo en mi algoritmo lo que hice, si los dos están igual de cerca, voy a agarrar f de 0, para mí va a ser 0.43, que va a ser la fila 4, y menos 0.43, que va a ser la fila 3. Entonces, si te das cuenta, se van a plotear acá. Entonces, para f de menos 3, que sería la columna 0, va a ser fila 4 y fila 3. Para f de menos 2.14, hacemos el mismo algoritmo. Nos va a dar f de menos 2.14 nos va a dar 2.1. 2.1, ¿qué es? 2.1, ¿qué está más cerca? 3 de 2.1 o 2.14 de 2.1. 2.14, entonces. 2.14 ahora es como que si fuera mi 2.1 y 2.14 es la pila 6. Y así vas agarrando el algoritmo. Este obviamente va a ser para el lado positivo y este obviamente va a ser para el lado negativo. Entonces yo aquí tengo un ejemplo. Yo tengo una función ya quemada. Entonces, ¿qué cabal es esta? Es esta misma función. En menos 9, la raíz cuadrada más o menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Entonces yo voy a tener, si yo quiero graficar esta función, este sería el límite de x, sería menos 9, el límite de y sería 9, el límite de y sería menos 9 y menos y 9. Entonces me va a quedar una gráfica tal que así. No le hagan caso, esas solo son pruebas mías. Me va a quedar una gráfica tal que así como está en el Excel. Va, pero ¿qué pasa? Yo puedo, esa gráfica yo la puedo achatar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que yo quiero que este sea menos 20 y este sea menos 20 y 20. En la gráfica sería, yo quiero que y sea menos 20, pero que su límite superior sea 20. Entonces, nos va a dar algo tal que así. Entonces, yo aquí en el ejemplo también puedo hacer esto, menos 20 y 20. Entonces, lo que va a hacer es achatarse. Entonces, la función lo que tiene que hacer es achatarse. Venimos, ¡boom! Esto es menos 20, esto es 20 y esto es menos 20. Y si te das cuenta, en X va de menos 9, 9, pero yo lo quiero achatar en X también. Vamos a hacer algo tal que yo lo quiero de 10 y menos 10. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora esto de acá ya no tiene que, esto de acá se tiene que correr un poco. Entonces, vamos a ver. Y si se dan cuenta, se corrió, ¿verdad? Y aquí es donde les digo, esto todavía es lo que me falta hacer. Pero en los niveles, aquí tendría que ir cambiando. En el nivel 0 sería esta figura. En el nivel 2 tendría que ser otra figura para que así vaya dando la forma de un 3D. No sé, espero más o menos haberme explicado con esto. Si no, igual te voy a mandar este Excel. Tal vez te ayuda. Y solamente vos, bueno, no.